Nahiri estudió la aerorruina que se elevaba ante ella, una enorme, imponente y destrozada construcción flotante. No se parecía a la que recordaba, cuando la fortaleza aún era hermosa. La observaba desde uno de los precipicios imposibles de Akum, una saliente de roca similar a un largo dedo que desafiaba la gravedad. Desde las alturas podía contemplar el campo de lava que se extendía ante ella, y notaba el aire caliente, cargado del olor a metal fundido. Los bastiones Kor de la antigüedad, como aquel, habían empezado a surgir por todo Zendikar tras el fin de la guerra contra los Eldrazi, sin que nadie supiera por qué. Aquellas inmensas estructuras, medio desmoronadas, habían vuelto a emerger después de varios siglos en el olvido, y con ellas también habían regresado los secretos que contenían. Nahiri sonrió. Aquellos secretos iban a servirle para cambiar el mundo. Me acuerdo de todos ustedes. Le dijo a la aerorruina que flotaba ante ella. Y de todo su poder. Ahora tan solo tenía que llegar hasta las ruinas. Nahiri levantó los brazos, deseosa de empezar a moldear la piedra e iniciar el ascenso. Sin embargo, estaba demasiado centrada en mirar hacia arriba, al frente, y no se dio cuenta de lo que ocurría debajo. Necia de ella, pensaba que la derrota de los Eldrazi había aplacado el caos de Zendikar. Eso le impidió advertir el inicio del Roil. Comenzó como un burbujeo en el campo de lava, como un monstruo que despierta. Al principio fue silenciosa y enseguida se volvió imposible de ignorar. El murmullo inicial se convirtió en un rugido ensordecedor a medida que el Roil sacudía la tierra y se propagaba hacia arriba por los acantilados rocosos, impregnando el aire con un calor intenso y una nube de ceniza tan densa que Nahiri tuvo que contener la respiración. De repente, con un estampido que agrietó la tierra, el saliente en el que estaba se derrumbó y Nahiri se precipitó por el acantilado. ¡No! Masculló mientras caía. ¡No! Era la maestra de la litomagia, la guardiana de aquel plano, y no iba a permitir que un simple terremoto acabase con ella. Con un movimiento ágil, Nahiri se retorció en el aire y estiró los brazos hacia la piedra, que percibía como una extensión de sí misma. Y la piedra respondió. Su caída libre se detuvo, poco a poco, hasta que se quedó flotando. Nahiri se apropió del caótico remolino de magma y rocas que había debajo de ella, y doblegó los elementos a su voluntad. A la suya, no a la del Roil. Reunió aquel poder, aquella energía que la rodeaba, y la utilizó para crear. Empleó la litomancia para hacer girar torrentes de lava, rocas sueltas y hadrones retorcidos, moviéndose como si realizara una danza. Con varios giros bruscos de ambas muñecas, formó una columna que empezó a ascender en espiral. Nahiri flotó sobre ella y se elevó hacia el cielo, mientras la columna crecía y crecía, hasta que el Roil se detuvo de golpe. Finalmente Nahiri se posó en su creación, ahora más cerca de la ruina. Bajó la vista hacia el terreno traicionero y sonrió con superioridad. La victoria es mía, Dijo mientras intentaba sentirse satisfecha por haberse impuesto. Sin embargo, aquel triunfo le resultó amargo. El Roil era un síntoma de una grave enfermedad que afectaba a Zendikar. Una enfermedad que Nahiri, sin darse cuenta, había contribuido a propagar. Últimamente, la sensación de culpa por sus fracasos le atormentaba. La piedra siempre le avisaba cuando habían otros Planeswalkers cerca, pero Nahiri no se giró cuando sintió una vibración de advertencia. Había alguien detrás de ella, en aquella columna en el cielo. Akum sigue siendo tan hermoso e impredecible como siempre, Afirmó Nissa, que se acercó hasta situarse junto a Nahiri. Bastón en mano, se asomó al borde y contempló el campo de lava. no es nada con lo que no pueda lidiar. Respondió Nahiri. No estaba segura que fuese cierto, pero no tenía intención de admitirlo. No me refería a eso. Quería decir que este lugar... Balbuceó Nissa. Nahiri arqueó una ceja, mientras la elfa se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. Nissa respiró hondo y continuó. Me refería a que yo crecí con la turbulencia. No es un fenómeno que se pueda dominar. Está claro que no me conoces. Contestó Nahiri con una pizca de enfado. No pretendía ofenderte. Dijo Nissa, levantando una mano conciliadora. Te observé durante la batalla contra Nicol Bolas. Vi cómo controlabas la piedra y me pareció increíble. ¿Estabas allí? Ah, es verdad, el árbol, lo recuerdo. Nissa se puso roja de la vergüenza. Aquel encuentro no había terminado bien para el árbol anciano de Ravnica.
Nahiri volvió a levantar la vista hacia la aerorruina. Hay algunas batallas de las que prefiero no tener que volver a librar nunca. Sí, y otras que aún deben librarse. Parecía contemplar con calma la inmensidad tumultuosa de Akom, pero su voz estaba cargada de emociones. ¿Por qué me has pedido que venga? Cuando era joven, esta tierra era pacífica, no había nada de esto. Afirmó Nahiri mientras señalaba la superficie y arrugaba la nariz con aversión. Muy por debajo, las burbujas, que volvían a formarse en la lava, anunciaban un nuevo terremoto provocado por el Roil. Los Eldrazi causaron un daño terrible al plano. La culpa volvió a crecer en el interior de Nahiri. Nunca tendría que haber escuchado a Hugin y a Sorin. Milenios atrás, debería haber buscado un plano distinto en el que encerrase a los Eldrazi. Cierto, percibo el dolor de Zendikar. Es algo que me atormenta. Tenía la mirada perdida en la lejanía, pero en su rostro afloraba la pena. Entonces escúchame. Dijo Nahiri levantando la vista hacia la ruina. Puede que haya una solución, un remedio para curar a Zendikar. ¿De verdad? Preguntó la elfa sin pensar, sorprendida, y entonces añadió torpemente. Perdón, es que no tienes fama de sanadora. Después de lo que hiciste en Innistrad. Dice la persona que liberó a los Eldrazi. Replicó Nahiri, con una ceja enarcada. Yo no. Nisa balbuceó, pero Nahiri le interrumpió, levantando una mano. Las dos hemos hecho cosas que causaron mucho daño, pero podemos intentar enmendar una parte. Nisa se puso colorada y asintió. ¿Por qué ahora? Es decir, has vivido lo suficiente para recordar cuando se construyó este bastión. Pensó Nahiri, que guardó silencio unos instantes. Por muy lejos que haya viajado o mucho tiempo que haya vivido, este sitio siempre me parecía... tu hogar. Terminó Nisa en voz baja. Exacto. Dijo Nahiri esbozando una sonrisa. Luego señaló la ruina que tenían ante ellas. Las respuestas están allá arriba. Esta vez sonrió, con aire travieso. ¿Echamos una carrera hasta la cima? Que gane el mejor Zendikari. Nisa no dijo nada, simplemente dibujó una sonrisa pícara, alzó las manos e hizo brotar unas largas y gruesas enredaderas. La vegetación se elevó hacia las ruinas a una velocidad casi difícil de seguir con la vista. Pero Nahiri fue aún más veloz, con un movimiento raudo. Usó la litomancia para crear una escalinata y echó a correr casi tan rápido como la construía, sin dejar de sonreír con entusiasmo. Echó un vistazo hacia atrás y rió al ver que Nisa le costaba seguir el ritmo y se quedaba atrás poco a poco. Las plantas no eran un rival digno en aquel lugar de piedra. Nahiri no cometía muchos errores y rara vez volvía a caer en ellos. Era una ventaja de tener milenios de experiencia. Pero el Roil, maldito Roil. El suelo empezó a temblar de nuevo y las vibraciones se volvieron cada vez más intensas, hasta que la escalera de Nahiri se resquebrajó bajo sus pies. Aceleró el ritmo, pero no fue lo bastante rápida. El suelo cedió y de repente Nahiri volvió a caer. Buscó la esencia de la piedra y se preparó para aplastar el Roil una vez más, pero entonces algo la sujetó por el torso y detuvo su caída. ¡Te tengo! La elfa estiraba una mano hacia ella y con la otra aferraba el bastón. Nahiri miró hacia abajo y vio que la había salvado con una enredadera. Sin decir nada, rabió por dentro, mientras la vegetación de Nisa la levantaba y la depositaba con cuidado en una escalera de ramas improvisada. Gracias. Le dijo, sin mirarle a los ojos. ¿Volvemos a empezar? Preguntó Nisa con nervios, y fijándose en sus manos. ¿Que gane la mejor Zendikar? No, vamos y ya está. Contestó Nahiri, que dejó notar su enfado en la voz. Subieron en silencio y Nahiri se tragó su culpa creciente a cada paso. Habían abandonado su hogar durante demasiado tiempo. Lo primero que pensó Nisa, cuando al fin llegaron a la aerorruina, fue que no esperaban aquello. Incluso destrozada, abandonada y oculta durante siglos, la fortaleza flotante aún poseía una belleza asombrosa. Mirase a donde mirase, por todas partes veía columnas y arcos de gran altura, restos de techos con grabados intrincados y suelos de baldosas que formaban mosaicos. Por supuesto, también habían rocas flotantes, mampostería agrietada y estructuras desmoronadas, pero estaba claro que aquel sitio había sido un núcleo de civilización. Lo segundo que pensó fue que iban a tardar años en encontrar lo que buscaban allí.
Ahora que habían entrado en la aeroruina, por fin se daban cuenta de lo enorme que era. Estaba en una especie de patio antiguo y Nisa veía una decena de pasillos abovedados y entradas que conducían al interior de la fortaleza. Aquí debían de vivir miles de personas. Comentó. Decenas de miles. Corrigió Nahiri, que caminaba a su lado. Nisa dudó si plantear la pregunta que quería hacer. No quería molestar a Nahiri. Temía que eso pudiese estropear su oportunidad de conocer mejor aquella Cora antigua y segura de sí misma. De todas formas, a Nisa tampoco se le daba muy bien formar lazos. Parecía que, cuanto más se esforzaba por conectar con alguien, mayor era el desastre que causaba. Hubiera deseado parecerse más a Gideon y tener su confianza y su encanto mesurado. ¿Qué haría Gideon? Pensó. Empieza a seguir su ejemplo si quieres ser más como era él. De pronto, el dolor de su mente le invadió de nuevo. Gideon no dudaría. Por tanto, respiró hondo y preguntó. ¿Cómo vamos a encontrar lo que buscamos? Este sitio es enorme. Empezando a buscar. Contestó Nahiri con una sonrisa torcida. Se adelantó a ella brincando sobre los desperfectos del suelo y los agujeros que daban al cielo abierto. ¿Y qué buscamos? Insistió Nisa, mientras se apresuraba a seguirla. Lo sabré cuando lo vea. A Nisa se le cayó el alma a los pies. ¿No sabes lo que buscas? Nahiri abrió la boca para responder, pero el Royal no cesaba. Las ondas de agitación sacudieron la ruina una vez más. Nisa se detuvo al instante cuando la estructura antigua empezó a temblar y resquebrajarse. Alzó el bastón y se preparó para crear una red de seguridad con plantas. Pero Nahiri fue más rápida, estiró los brazos a ambos lados y mantuvo la fortaleza unida con lo que parecía pura fuerza de voluntad, aunque Nisa comprendía que la litomancia ayudaba. Cuando el temblor se calmó, Nahiri frunció el ceño, como si el Royal la hubiese atacado personalmente. No sé qué es lo que estamos buscando exactamente, Dijo mientras echaba a andar a zancadas, con rabia en la voz. Los textos antiguos Kor no eran muy detallados. Se detuvo en medio de un gran mosaico en el centro del patio. Entonces se puso en cuclillas y apoyó una mano en el suelo. pero las piedras lo sabrán mejor. Nahiri cerró los ojos y Nisa esperó sin saber qué hacer. Desde donde estaba no distinguía lo que representaba el mural. Jace lo hubiera sabido. Pensó, pero enseguida descartó aquella idea. No quería pensar en Jace, ni en la batalla contra Nicol Bolas, y todo lo que había costado a Ravnica, ni en el estado lamentable de la Gatewatch, ni en la muerte de Gideon, ni en Chandra. Sobre todo, no quería pensar en ella. Al cabo de un minuto, Nahiri abrió los ojos y se levantó. Las mejores cosas se ocultan en el corazón. Dijo con una sonrisita. Se giró y señaló un corredor especialmente oscuro y amenazador. Ese parece un buen sitio para empezar. Vamos. ¿Cómo sabremos si es el camino correcto? Ahora que Nahiri se había apartado del corazón del mosaico, Nisa vio que representaba un sol con rayos que se proyectaban desde el centro, o algo parecido a un sol. Cuando algo intenta impedirnos el paso. Respondió Nahiri, que se había alejado bastante. Nisa se detuvo y el corazón se le aceleró con pánico inesperado. De repente aquella expedición le pareció una pésima idea. Y si ofrecerse a ayudar a Nahiri solo empeoraba las cosas en Zendikar, otra vez, igual que muchos de sus errores en el pasado. Una vez más, estaba siguiendo las intenciones de otros. ¿Cuándo iba a cambiar aquel comportamiento? ¿Qué haría Gideon? Ayudaría en lo que pudiese, Susurró para sí misma. pero no la seguiría ciegamente. Zendikar también era el hogar de Nisa, no Ravnica, ni ningún otro plano. Su lugar estaba allí y ella era la voz del alma de Zendikar. Tenía la responsabilidad de cuidar el mundo y a todos los seres vivos allí. Finalmente Nisa tomó aliento para calmarse, aferró su bastón y fue en pos de Nahiri.
Desde el exterior, la aerorruina parecía tener una estructura plana y horizontal, como un archipiélago de piedra flotando en el aire. En cambio, desde dentro, parecía vertical y sin fondo. Nahiri mantenía una mano en contacto con la pared, mientras recorría los pasillos que ascendían y descendían, a veces dando paso a escaleras y otras revelando pasadizos que conducían a misterios por develar. Sin embargo, Nahiri no mordió el anzuelo de la aerorruina. Las piedras que palpaba le susurraban acerca de un gran poder que aguardaba en el fondo, y estaba decidida a hacerse con él. Siguiendo sus pasos, Nisa avanzaba casi en silencio, como era propio de una hija del bosque. De vez en cuando se le oía tentar algunas rocas con el bastón y susurrar expresiones de asombro cuando un rayo fugaz de luz penetraba por una grieta e iluminaba el entorno. Continuaron descendiendo hasta llegar a las salas comunes principales de los antiguos Kor, donde miles de ellos se reunían para presumir de sus riquezas y dotes artísticos. Las paredes lo reflejaban, en el sentido literal. Cuando los azulejos captaban la luz que se colaba en el interior, relucían como gemas preciosas. Los techos tenían una altura sobrecogedora, y las tallas de las columnas eran complejas y detalladas. Sí, Nahiri admitía que era un espectáculo, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que el plano había perdido. Además, el Roil seguía haciendo temblar la antigua fortaleza mientras recorrían su interior. Aquello era otro recordatorio constante y molesto de que ella, la guardiana de Zendikar, no había logrado proteger su hogar. Pero Nahiri no se detenía demasiado a observar los grandes salones ni las hermosas esculturas, tan solo seguía avanzando, siempre con la mirada al frente. Un poco más adelante, el corredor terminaba en unas inmensas puertas dobles que se habían desencajado por un derrumbe. Parece un camino sin salida, Dijo Nisa cuando se acercó a ellas y empujó con una mano. Tal vez para ti. Contestó Nahiri, que se plantó delante con los pies separados. Apártate. Con un gesto enérgico, Nahiri unió las manos, dando una sonora palmada, y las gigantescas puertas se abrieron de par en par, estampándose contra las paredes de piedra a ambos lados. Sigamos. Dijo al atravesar el umbral, con paso decidido. Una sensación de intranquilidad le molestaba y unos susurros alarmados le siguieron desde la piedra. Al otro lado había una oscuridad que albergaba lo desconocido. Sin embargo, Nahiri no se detendría. Ahora no. ¡Espera! Gritó Nisa desde atrás. ¡Hay un fe! Una mole rápida y contundente embistió a Nahiri y la estrelló contra la pared. Soltó un gemido de dolor, pero de inmediato, después, ordenó a la pared de piedra que devolviera el golpe. Y así lo hizo. Una columna puntiaguda surgió de la pared y se estampó contra lo que inmovilizaba a Nahiri, haciendo que soltase un sonoro gruñido y la liberase. Nahiri rodó hacia un lado y se puso en pie con agilidad. Apretó los puños con fuerza y mostró los dientes. Ahora estaba furiosa de verdad. Con solo pensarlo, conjuró 7 espadas que irradiaban calor y desprendían un brillo rojizo, como si acabaran de salir de la fragua. Las armas flotaron en torno a Nahiri, otorgándole una aura impía y proyectando algo de luz sobre su atacante. Ante ella, resonando con rabia, se encontraba el Félidar más grande que había visto nunca. Su cuerpo sin pelaje estaba cubierto de protuberancias afiladas y tenía unos enormes cuernos orientados hacia atrás, casi pegados al cuerpo. Sus arpas chasquearon en el suelo al acercarse y la saliva corría por sus pronunciados colmillos, ansiosos de clavarlos en carne fresca. Y un cuerno. Gruñó Nahiri, quien vistió las 7 espadas directamente al corazón de la bestia. El Félidar recibió el impacto, pero entre zarpazos y las prominencias sólidas pareció resistir la mayoría del ataque. La criatura rugió y se abalanzó sobre Nahiri con una velocidad inesperada, abriendo las fauces. Sin embargo, antes de alcanzarle, el Félidar quedó inmovilizado en pleno salto. Nahiri tardó un instante en darse cuenta de que Nisa se había interpuesto entre la bestia y ella. La elfa estaba reteniéndola, con una fuerza mayor de lo que parecía posible. Ni hablar. Masculló Nisa, mientras unas zarzas empezaban a envolver al Félidar. Sin embargo, la bestia se agitó y se encabritó para lanzar varios zarpazos. Uno de ellos alcanzó a Nisa en el hombro y la arrojó hacia atrás con un grito y un golpe fuerte al caer. La intervención de Nisa le había dado a Nahiri el tiempo justo para crear unas cadenas de piedra con las que atrapó a la criatura, ahora enfurecida y distraída. Con un grito, Nahiri
Dio un tirón hacia atrás con un brazo y las cadenas se tensaron para derribar al monstruo. Trágate esto. Gruñó Nahiri agachándose y separando los dedos de las manos. Detrás de ella, las 7 espadas radiantes surgieron de nuevo, con una sonrisa de superioridad y un latigazo a los dedos. Clavó todas las cuchillas en el Félida, esta vez asegurándose de alcanzar sus puntos vulnerables. La criatura emitió un grito, largo y espeluznante, hasta que tras unos segundos, yació inerte. Nahiri se acercó a Nisa, que estaba levantándose, y le tendió una mano para ayudarla a incorporarse. Parecía que nos estuviese aguardando, Comentó Nisa, mientras se masajeaba el hombro herido. Es probable. Dijo Nahiri que fabricó otra espada para tener algo de luz. Eso es porque está protegiendo algo. Sonrió abiertamente y envió la espada delante de ellas, por el pasillo oscuro. Averigüemos el qué.